Bueno, tenemos muchos problemas y difíciles de resolver, sobre todo difíciles de resolver para un gobierno que ya ha perdido credibilidad, como es este gobierno, ¿no? El problema principal es que hay una gran distorsión en los precios relativos de la economía debido a la forma arbitraria y discrecional con la que el gobierno ha estado interviniendo prácticamente en todos los sectores de la economía. Entonces, ahora hay alta inflación, pero además de haber alta inflación, hay muchos precios atrasados, hay inflación reprimida, así que cualquier cosa que se haga para, por ejemplo, tratar de reactivar la economía, que obviamente ha entrado en una suerte de estancamiento, incluso de recesión, exacerbaría aún más la inflación. Así que estamos en un momento difícil, complicado. Yo creo que las economías regionales están sufriendo mucho porque obviamente que con una brecha entre el paralelo y el oficial del 40%, imagínense, muchos de los costos, insumos ya están al nivel del dólar paralelo, pero las exportaciones y los precios de venta, hay problemas muy serios que requerirían un proceso de liberalización de la economía, es decir, dejar que los precios de mercado, incluso el precio del dólar, se fijen libremente en los mercados sin intervención del gobierno, ¿no? Exacto. Pero para un gobierno que tiene tan poca credibilidad como esta, eso podría a su vez desatar una suerte de rodrigazo. Claro, claro. En su último libro, uno de los últimos libros, Esta inflación, usted hace referencia a lo que podría ser la solución para este problema de fondo de la inflación, es, por ejemplo, el establecimiento de una regla monetaria creíble, ¿verdad? Pero... Sin duda. Pero eso, imagínese, el Banco Central se niega a hablar de inflación, el gobierno miente sobre la inflación, así que mal puede en este momento este Banco Central, por ejemplo, implementar lo que otros bancos centrales han hecho, que se llama una política monetaria enderezada a ciertas metas de inflación, ¿no? Claro, exactamente. No, lo que yo propongo en el libro Esta inflación es un programa integral de lucha contra la inflación, pero para recrear condiciones que alienten la inversión, el aumento de la productividad, la competitividad, la reinserción de Argentina en el mundo y, por supuesto, que permitan la creación de empleos productivos y que eso genere ingresos para la gente que le permita sostener un creciente nivel de vida, ¿no? Claro. Una de las cosas que hemos advertido en las últimas semanas es que la tasa de interés nominal, una de las referentes, la Badlar, ha caído del 13 al 11,4%, haciendo que la tasa de interés real sea aún más negativa, ¿verdad? Esto, Claro, por ahí podríamos pensar que es un incentivo a, digamos, a la inversión, pero en estas circunstancias parece que no funciona mucho. No es un incentivo a la inversión porque como la demanda está en general deprimida y como hay tantas trabas para llevar a cabo proyectos eficientes de inversión, incluso hay trabas para llevar adelante los procesos productivos derivados de que muchos insumos importados tienen dificultades para el abastecimiento. Entonces, las tasas negativas lo que hacen es que la gente vaya al dólar, ¿no? O a otras monedas extranjeras, trate de transferir sus ahorros al exterior, y eso explica la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Y el dólar oficial, exacto. Hemos visto que la implementación en los últimos años de una serie de impuestos que muchos consideramos bastante distorsivos para la economía y que han servido un poco para financiar digamos, el fisco de alguna manera nacional y provincial. Sin embargo, estamos llegando a un brete y, bueno, el gobierno nacional está apelando mucho al financiamiento por parte del gobierno del Banco Central, perdón. Esto puede tener connotaciones inflacionarias peor aún de las que tenemos, doctor. Y sí, porque el ritmo de expansión monetaria está en el 40%, pero además los impuestos distorsivos en sí mismos tienen efectos inflacionarios porque encarecen los costos de producción y le quitan competitividad a la economía, y luego entonces los sectores con justa razón demandan un mayor ritmo de devaluación, y todo eso, aunque el gobierno no esté concediendo ese mayor ritmo de devaluación,
la moneda se devalúa en el mercado paralelo y eso afecta las expectativas de inflación, ¿no? Eso. Los impuestos distorsivos son muy negativos. Imagínese, en la década del 90 habíamos eliminado una gran cantidad de impuestos. Me recuerdo que había impuestos que gravaban específicamente a la vitivinicultura o a la venta de vinos y champán y alcoholes, etcétera. Todo eso lo fuimos eliminando y también habíamos dispuesto que las provincias debían eliminar ingresos brutos en las etapas intermedias, es decir, en la etapa industrial, en la etapa agropecuaria, y solo cobrar en las ventas finales, ¿no? Pero ahora casi todas las provincias ya han vuelto a reinstalar los impuestos a los ingresos brutos, que tienen efectos cascada, efectos piramidal, muy negativos, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas que no están verticalmente integradas, ¿no? Después está el tema de los aportes patronales jubilatorios. Nosotros habíamos en una época reducido los aportes patronales jubilatorios, que encarecen la mano de obra, obviamente, y en otra época, a través de los planes de competitividad, habíamos dispuesto que se tomen como pago a cuenta del IVA para que no incidan en los costos. Claro. Pero ahora no existe ninguna de esos dos mecanismos, por lo tanto, el costo laboral es no solo el salario de bolsillo del trabajador, sino todos estos impuestos. Claro. Que la patronal tiene que pagar sobre ese costo laboral, ¿no? Después están las retenciones a las exportaciones, no solo en el campo, digamos, no solo para la soja, el maíz, el trigo, sino también para los productos de las economías regionales y para la industria manufacturera, que también paga un 5% de retención. Además, me han comentado que se están demorando mucho, tanto la devolución del IVA como los reintegros a las exportaciones. Así que todo eso crea un desaliento a la inversión, a la producción, le quita competitividad a la economía argentina. Exacto. Y en el pasado se pensó que eso se resolvía con un tipo de cambio real alto, es decir que de alguna manera una moneda muy devaluada tapaba todos estos problemas, pero obviamente que la inflación ha ido erosionando ese tipo de cambio real alto y por otro lado si ahora por ejemplo recurrieran a una fuerte devaluación, obviamente que corren el riesgo de que se desate un Rodrigazo, ¿no? Porque claro. Como hay muchas tarifas de servicios públicos muy atrasados, tendrían que acompañar la devaluación con un tarifazo, y los sindicatos obviamente que inmediatamente pedirían aumentos de salarios nominales del mismo orden de magnitud, y entonces un mes o 2 meses después de ese golpe la inflación estaría al doble o al triple de lo que está ahora, ¿no? Claro. Claro, sí. Hemos visto que a nivel internacional usted también ha estado haciendo referencia en distintos lugares, en España y en Grecia, una comparación de lo que pasó en Argentina en el 2001 y lo que algunos proponen, como por ejemplo Nuriel Rubini, sobre la solución argentina a alguna de estas economías que están con algunos problemas. Bueno, ellos le llaman solución a la Argentina, lo que aquí fue la pesificación y la gran devaluación del 2002, que en Grecia sería la dragmización, pasar del euro al dracma, o en España sería pasar del euro a la peseta, pero obviamente que esos países, mirando precisamente la experiencia de Argentina, no quieren saber nada con esa supuesta solución, porque ellos no son tontos y se dan cuenta que puede ser una solución transitoria para exportadores o para gente que está muy endeudada en euros y que se le convertirían esas deudas en dracmas o en pesetas, pero para el pueblo griego, para el pueblo español, significaría una fuerte reducción en los niveles de vida, porque la devaluación provocaría aumento de muchos precios y obviamente los salarios no se ajustarían, y el ajuste fiscal se daría en esas economías no a través de mecanismos transparentes de recorte de gastos, sino que se daría a través de un golpe inflacionario. Pero claro. Eso ocurre. Después les quedaría la inflación como herencia, que es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Claro. Amén de que
fíjese lo que ha pasado en Argentina. 10 años después, o 12 años después, o 11 años después de ese golpe, que significó la especificación y la devaluación, estamos pagando primas de riesgo que son casi tan altas como las de Grecia y el doble que las que paga España o las que paga Italia, ¿no? Claro. Así que mal se puede sugerir que la solución de esos países pasa por un golpe inflacionario como el que se introdujo aquí en enero del 2002, ¿no? Por eso los gobiernos no están recurriendo a ese mecanismo. Lo que sí están pidiendo, y yo creo que es muy razonable que lo pidan, y afortunadamente ahora parece que el Banco Central Europeo está respondiendo afirmativamente, es que la política monetaria del Banco Central Europeo preste más atención a la situación de las economías que están en crisis, claro, como por ejemplo España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, y no tanto a las economías que están florecientes, como es el caso de Alemania y de algunos otros países del norte de Europa, claro, ¿no? Se demoró un poco el Banco Central en reaccionar. Se demoró, ¿no? sí, pero afortunadamente Mario Draghi hace unos días anunció que van a hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo que sea necesario, dijo, para mantener la integridad del euro. Eso no significa que el valor del euro deba mantenerse. El euro se tendría que depreciar y estar más cerca del valor del dólar, ¿no? Porque la exagerada apreciación del euro, que recuerden que de 0,80 de dólares, 80 centavos de dólares que valía cuando a mí me tocó ser ministro de Economía en el 2001, llegó a 1,60, ahora está en 1,20, ¿no? Quizás un valor más razonable para el euro es que esté cerca de la unidad, es decir, que sea parecido al dólar. Eso obviamente ayudaría mucho a España, a Italia, porque les ayudaría a ser más competitivos, ¿no? Y a salir de esta situación crítica en la que están con más, digamos, con más exportaciones, con más turismo, con más actividades que le generen euros, ¿no? Claro. Pero yo creo que van camino de buscar una solución de ese tipo. Por supuesto, son países que se han excedido en los gastos, claro, sí. Que tienen déficits altos, y por lo tanto la reducción del gasto y la reducción de los déficits es ineludible. Los que dicen que eso es solamente recesivo y pregonan la solución a la Argentina, como ellos le llaman, están engañando a la gente, porque ellos lo que proponen es reducir el déficit vía un golpe inflacionario, pero eso deja consecuencias muy, muy negativas hacia el futuro, ¿no? Claro. Por eso los europeos yo creo que no lo van a hacer. Claro, exactamente. Otra cosa de que, volviendo un poco a la Argentina, vemos que un poco el déficit, como habíamos dicho recién, es un poco apremiante ya a nivel no solamente federal, sino también en las provincias y los municipios. Y el acceso al crédito internacional es prácticamente imposible, porque si no se haría a tasas altísimas, como usted lo mencionó anteriormente. Así es. Bueno, el tema fiscal es un brete del que no sabemos cómo vamos a salir. Bueno, lo que pasa es que el tema fiscal yo creo que no es un problema de las provincias como sí lo era en el año 2001, sino que es un problema de la nación, ¿no? Porque actualmente las provincias tienen problemas de déficit porque la nación no les ha estado enviando todo lo que hubiera correspondido en materia de coparticipación federal de impuestos, ¿no? Se ha apropiado, primero, muchos de los impuestos distorsivos, lisa y llanamente no los coparticipa, o los coparticipa en un porcentaje muy inferior al que dispone la ley de coparticipación, ¿no? Después, el gobierno nacional se ha apropiado de los fondos que antes iban a las cuentas individuales de los jubilados para financiar esa asignación de fondos a las cuentas de los jubilados. Las provincias habían cedido un 15% de la masa de recursos coparticipables en la década de los 90. Resulta que cuando la nación ahora se apropió de lo que del dinero de los futuros jubilados y ahora va a las arcas de la nación, no le devolvió a las provincias el 15% que las provincias ponían, ¿no? Por eso la ANSES tiene recursos que no destina a jubilaciones, sino que los destina a muchos otros usos, pero los resuelve la nación, y las provincias tienen que andar mendigando algo que en realidad les hubiera correspondido recibir de manera
automática, ¿no? Claro. Ahora, el déficit nacional sí tiene un origen muy claro. El gobierno ha dado subsidios sociales y no sociales. Los subsidios sociales se justifican porque son necesarios para que, por ejemplo, la gente que no tiene salario familiar tenga sin duda una asignación por hijo, eso Exacto. me parece muy bien, pero los subsidios no sociales, que son los subsidios al transporte, a la energía, a la electricidad, al gas, y cuyos beneficiarios no son necesariamente los más pobres, y si quisiera darse un subsidio para que los más pobres puedan pagar eso, los gastos de transporte, de electricidad y gas, habría que focalizarlo en ellos, pero no, este es un subsidio generalizado que compensa o trata de compensar el atraso tarifario, claro, pero que asciende ya a casi 80.000 millones de pesos anuales, es una barbaridad, ¿no? Así que el gobierno, si implementara un buen plan de estabilización, como el que yo propongo en mi libro, obviamente que tendría que eliminar estos subsidios, pero eso requeriría ajustes de tarifas, del transporte, de la electricidad, del gas, que si las hace un gobierno no creíble, la gente las va a ver como un tarifazo, claro, y como le decía yo al principio, va a dar lugar a un Rodrigazo, ¿no? Y vamos a estar todavía peor, y el problema de los subsidios tampoco se habrá resuelto porque las tarifas volverán a quedar atrasadas después de ese primer tarifazo, ¿no? Claro. Entonces, esto no es de sencilla solución. Lamentablemente habrá que esperar, para mí, en mi opinión, para que haya una solución realmente buena y completa, que cambie el gobierno. Y esto se va a producir el 10 de diciembre del 2015, por lo cual me parece que los 3 próximos años van a ser 3 años políticamente muy importantes, porque se tendrá que estar conformando la alternativa que pueda proveer un buen gobierno a partir del 10 de diciembre del 2015. Comprendo, perfecto. Doctor, entonces es un panorama bastante complicado y bastante desafiante para todos los argentinos, ¿no? Así es, pero yo creo que mejor que nos pongamos todos a ver qué puede hacer cada uno para que esta situación se revierta, porque si no vamos a estar cada vez peor, ¿no? Exacto. Doctor, bueno, no queremos quitarle más de su tiempo, le agradecemos muchísimo este contacto que ha tenido con nosotros, con Clima de Negocios, en la FM Libertad 102.5, y bueno, estaremos en contacto próximamente. No sé, ¿en dónde anda usted ahora? ¿Anda dando conferencias? Yo ahora estoy en Argentina, sí, pero a partir del 28 de agosto ya tengo que estar de nuevo en los Estados Unidos, porque estoy dando clases en la Universidad de Yale. Ajá. Y este año voy a dar el seminario y el curso que normalmente doy en semestres separados. Este año lo voy a dar todo en el semestre de otoño, es decir, entre septiembre y diciembre. Así que estaré allá, pero ya a mediados de diciembre voy a estar de vuelta, y si Dios quiere el año próximo voy a estar la mayor parte del año en la Argentina. En la Argentina. Bueno, seguiremos en contacto a través del blog, y bueno, le agradecemos muchísimo su participación con nosotros con Clima de Negocios. Ha sido un honor porque es un referente económico